Buenas tardes. Trabajo de biomoléculas orgánicas, presentada por Diana Carolina Cárdenas, código 1070943939. Grupo colaborativo 109. Presentado a Marisol Villalobos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, marzo del 2018. Contenido: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Encontraremos definición, características, clasificación y función. Carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Los carbohidratos son una sustancia que provienen de la fotosíntesis de los vegetales. Representan nuestra principal fuente de energía y deberían constituir la mayor fracción de la dieta. Se recomienda que aproximadamente un 55% de las calorías que consumimos proceda de los carbohidratos. Podemos encontrarlos en la mayoría de alimentos de origen vegetal y en una pequeña proporción en la leche y derivados. Clasificación de los carbohidratos según su composición. Los diferentes tipos de carbohidratos que encontramos en los alimentos se clasifican en azúcares, almidones o féculas, células o fibras. En los azúcares, en este grupo tenemos la glucosa, presente en la mayoría de alimentos de origen vegetal, la fructosa de las frutas y de la miel, y la galactosa que encontramos en la leche y en los vegetales. Almidones o féculas están en los cereales, los tubérculos, las patatas, los boniatos, las castañas, las calabazas y hortalizas de raíz como la remolacha, la zanahoria y el nabo. Celulosas o fibras las encontramos exclusivamente en los alimentos vegetales, frutas y hortalizas, legumbres, cereales, en granos. Aunque nuestro intestino no la pueden asimilar, aportan mucho beneficio al organismo. Clasificación de los carbohidratos según la velocidad de absorción. Los carbohidratos que consumimos a través de los alimentos, a excepción de la fibra, se asimilan a nuestro organismo después de sufrir una serie de transformaciones que se producen gracias a las enzimas del intestino delgado. Según la velocidad de absorción intestinal, podemos clasificar los carbohidratos en los siguientes tipos: de absorción muy rápida, de absorción rápida, de absorción lenta, carbohidratos simples y carbohidratos compuestos. Las funciones de los carbohidratos en el organismo. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, concretamente las del cerebro. Ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajas. Tiene función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte del tejido fundamental, como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Contribuyen a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que contienen cadenas hidrocarbonadas, esenciales para mantener la estructura y la función de las células vivas. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, fundamentalmente, pero también puede contener fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos. Composición química. Químicamente los lípidos están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Propiedades físicas. Es necesario recurrir a las propiedades físicas para completar la descripción de los lípidos. Todos tienen en común que son sustancias untuosas al tacto, escasamente solubles en agua y solubles en disolventes apolares, orgánicos como el éter, el cloroformo, el xileno o el benceno.
Son estos disolventes los que se utilizan para extraerlos de las células de los tejidos donde se encuentran localizados físicas para completar la disposición de los lípidos. Funciones biológicas. Con la denominación del tipo del lípido se agrupan un número variado de compuestos con diversas funciones biológicas. Estructurales. En todas las células son los elementos mayoritarios. Energéticos. Los triglicéridos, eficientes reservas de almacenamiento de energía. Vitaminas y hormonales. Las vitaminas hormonales presentes en los vertebrados son lípidos o derivados de los lípidos. Clasificación. Dada la heterogeneidad de estos compuestos, se pueden utilizar numerosos criterios para clasificarlos según su estructura molecular. Se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables cuando se les somete a una hidrólisis alcalina, forman jabones que químicamente son sales de los ácidos grasos. Insaponificables son derivados de los hidrocarburos lineales y cíclicos. Insaturados que forman asociaciones moleculares diversas. No contienen ácidos grasos. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya las hemos definido como polímeros formados por la unión de unos manómetros hidrolizables, denominados nucleótidos. Los seres vivos tienen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico, ARN o RNA, ácido ribonucleico, excepto los virus que solo poseen un tipo, bien ARN, por ejemplo, el virus de la poliomielitis, o bien ADN, ejemplo, los bacteriófagos, aunque ya veremos que los virus no son realmente seres vivos. En el ADN, el material genético tiene dos funciones: almacenar la información genética y transmitir la información genética. Cuando hablamos de almacenar la información genética, el ADN dirige la síntesis de proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Estas proteínas son específicas de cada especie de organismo y son las responsables de las características del organismo. Por su parte, transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de células hijas con la replicación o duplicación del ADN. Las células reciben una copia exacta de este material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo. De este modo, los caracteres hereditarios se transmiten de padre a hijos de generación tras generación. Es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por lo tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Además, en algún virus es el material hereditario. Vamos a hacer un comparativo entre las características del ARN y las características del ADN. Voy a hablarles primero de las características del ARN. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN, aunque dichas características es debido a consideraciones de carácter biológico. El ARN difiere del ADN en que las pentosas de los nucleótidos constituyentes en ribosas en lugar de desoxirribosa, y en que en lugar de las 4 bases AGCT aparece AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información pasando de una sustancia lineal de nucleótidos a una sustancia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y en consecuencia existen varios tipos de ARN: mensajero, transferencia y ribosómico. En cuanto a las características del ADN, el ADN es bicateriano. Está constituido por 2 cadenas
polinucleotidas unidas entre sí en toda su longitud. Dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a composición como la segunda partícula de bases, puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógeno entre bases pasando a ADN de cadena simple o ADN-SC abreviadamente. Las moléculas del ADN aportan la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contienen los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Clasificación de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian. Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno. Ribosa es el ARN y desoxirribosa es el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas que se encuentran en estado coloidal. Representan más del 50% de peso seco de la célula. Están compuestas por aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes que se unen entre sí por enlaces polipeptídicos. Clasificación de las proteínas por su composición química. Proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, o sea, degradarse, solo producen aminoácidos. Proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Por su conformación. De acuerdo a las formas, las proteínas pueden dividirse en dos clases. Por las proteínas fibrosas son aquellas que están conformadas por la cadena polipéptidas, formadas estructuras compactas llamadas fibras. Por ejemplo, la fibroína es producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteínico principal del tejido conectivo. La queratina puede encontrarla en las uñas, garras, pico, pezuñas, cuerpos, pelo, lana y una capa externa de la piel. La elastina le proporciona elasticidad a tu piel y a los vasos sanguíneos. Por su parte, las proteínas globulares están formadas por cadenas de polipeptídeos que adoptan una forma esférica. Desempeñan funciones estructurales y mecánicas actuando como enzimas hormonales. Muchos de estos componentes son proteínas capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Ejemplo, son la insulina, la glucagón y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptoras de membrana, por ejemplo la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre. Son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados en la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reservas. Ejemplos de proteínas de este tipo de proteínas son la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, y la caseína de la leche, que actúa como una reserva de aminoácidos. Por su solubilidad. Formas de clasificar las proteínas tienen en cuenta la solubilidad en diferentes disolventes como el agua, el sal y el alcohol. Fuentes de origen animal, las carnes, los pescados, las leches, el pollo, etc. Fuentes de origen vegetal, las frutas y verduras. Muchas gracias por la atención prestada.